El 2023 ya empezó y mi lista de proyectos que quiero hacer este año ya está por las nubes. Las ideas llegan más rápido que el tiempo que tengo para hacerlas. Pero en este video vengo a contarles de los juegos que hice en 2022. Para el 2023 ya tendremos tiempo. En enero lancé Happy Delivery. Quería lanzarlo antes del debut de Shinrock y así poder hacer otro juego para ellos. Así que terminé haciendo el juego en 2 semanas. Una semana de programación y la otra de arte y acoplar todo. Realmente creía que nadie lo iba a jugar, pero tuvo más apoyo de lo esperado. Lo que sí, mucha gente no lo pudo jugar porque se necesitaba teclado para los controles y algunos solo tenían su teléfono. Happy Delivery es un endless runner, o sea que podés seguir jugando indefinidamente mientras no pierdas, pero cada vez que avanzás el juego se va poniendo cada vez más difícil. El objetivo es que Mbok consiga entregar los paquetes en las casas de las arojas a medida que avanza. El juego está disponible online y el link de este juego y de todos está en la descripción del video. Así la subunidad de Shinjin y Rocky debutó y yo estaba programando su juego. Empecé con la lógica porque sabía que quería hacer un juego de puzzles, pero no podía empezar con el arte hasta que se lanzara el MV y pudiera saber el estilo que iban a tener. Park of Light me llevó un poco más de tiempo que Happy Delivery, pero conseguí lanzarlo cuando las promociones de Shinjin y Rocky estaban terminando. El videojuego está inspirado en el MV. Shinjin y Rocky están encerrados por la cuarentena, pero las luces de las habitaciones se apagan y deciden salir del lugar. Yo tengo mi interpretación del juego, pero no la voy a decir para que cada uno pueda darle la suya. El objetivo es pasar los puzzles y hacer que Shinjin y Rocky se encuentren. El juego está online y también está para Android. Aprendí el anterior y puse los controles en pantallas para poder jugar con el touch del celular. Algo lindo del lanzamiento es que Obros vio mi tweet y me respondió. En marzo quise retarme a mí misma y hacer un videojuego en 24 horas. Así que tendría que pensar algo no muy formal para que fuera razonable hacerlo en tan poco tiempo, más que nada por el arte. Así es como llegó la idea de hacer Pizza Spinner. Para el que no sepa, en 2017, en un Astrodoca, MJ dijo que quería hacer una película de Fidget Spinners, pero se equivocó y dijo Pizza Spinner. Con el tiempo, Astro siguió la broma y le preguntaron a MJ cómo iba a ser la película y quiénes la iban a protagonizar. Entonces decidí seguir con las instrucciones de MJ y hacer un juego. El problema, cada vez que le preguntaban a MJ de qué iba la película, respondía cosas diferentes. Entonces tuve que elegir lo que mejor se adaptara y rellenar las lagunas. Así es como el juego tiene una intro que cuenta cómo Thanos Dongming convierte los spinners en pizza y los usa para atacar, y además todo el juego está ambientado en un estudio de filmación. Si quieren más detalles pueden ver el vlog que grabé en esas 24 horas y todo el proceso. De los 3 juegos hasta ahora hice el arte por mi cuenta, pero desde diciembre de 2021 también estábamos haciendo un juego con Dani. Cuando el juego estuvo cerca de estar terminado, también contamos con la colaboración de traductores y beta testers. Y así es como, en mayo, lanzamos Everlasting Aroha en 11 idiomas. Everlasting Aroha es una mezcla de Finding Objects con Visual Novel, en el que te llega un mail de Fantasio contratándote como staff temporal para ayudar a los miembros de Astro, y a lo largo del juego irás encontrándote con los miembros y ayudándolos a encontrar sus objetos. En agosto de 2022 sacamos Roroha in My Pocket. Leil hizo todo el arte y yo lo programé. Además, Nat, Ana y Dai ayudaron un montón con el testing del juego. Roroha in My Pocket es una mascota virtual. Puedes elegir uno de los Rorojas y cuidarlo, alimentándolo, poniéndolo a dormir, dándole amor, comprándole cosas y haciendo recuerdos juntos. Pero el punto de todo el juego era que consiguieras las monedas para comprar las cosas haciendo streaming. El juego se hizo mucho más popular de lo pensado. Llegó al segundo lugar del puesto New and Popular de Itch.io y superó las 13.000 descargas hasta la fecha. El problema, que algunos encontraron un bug que te permitía subir de nivel rápido y por lo tanto ganar monedas sin hacer streaming. No voy a mentir, en ese momento quise llorar. Todo el trabajo había sido en vano. Con monedas infinitas, ¿quién iba a hacer streaming? Por un momento me enojé con los que habían descubierto y lo estaban difundiendo. Me enojé conmigo misma porque ese error había sido mi culpa, un error de último momento que puse sin querer y no pasó por las testers para que lo probaran. Al final me calmé,
y acepté que no tenía que enojarme. No tenía que enojarme con los jugadores, porque yo como jugadora hubiera hecho lo mismo, y lamentaba haber cometido ese error, pero había aprendido de ello y ya había quedado atrás. Y ese fue el último juego que saqué en 2022, y hasta la fecha. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? Como les dije en mi último video, como a Roroja y My Pocket le fue tan bien, decidí aprender de mis errores y hacer las cosas mejor, y así que vamos a lanzar Roroja y My Pocket Forever. Pero de eso ya les hablaré en otros videos. 2022 fue un año de muchos aprendizajes y espero el 2023 también sea así. Lo he dicho en mis redes sociales, pero lo repito, nunca podría haber hecho esto yo sola y hay mucho trabajo atrás de los juegos, en especial Everlasting Aroja y Roroja en My Pocket. Y todas las personas que ayudan son Aroja. Y si bien hay personas con las que siempre puedo contar, también estoy abierta a trabajar con nuevas personas, así que si tienes alguna habilidad o conocimiento que crees que puedo ayudar y querés ser parte del equipo, mis DMs siempre están abiertos. Otra cosa de 2022 es que me abrí Ko-fi y todos los cafecitos que me compren va a ser para mejorar cosas de los videojuegos que haga. También aparecerá tu nombre en los créditos de los juegos en la parte de Supporters. Espero que sigamos compartiendo juntos en 2023 y nos vemos, Aroja.